Una de las características inherentes de la paleontología es que al tratarse de una ciencia mayormente especulativa, con frecuencia se suelen cometer fallos relacionados a la apariencia o a las características que solían tener los dinosaurios en vida, los cuales, pese a que en la mayoría de casos no pasan de simples errores moderados de diseño, en algunos casos los paleontólogos se llegaban a dar la libertad creativa de sacarse cosas de la cola que a día de hoy nos resultan extremadamente absurdas, como lo sería el decir que el megalosaurio no era un dinosaurio, sino que en su lugar era un prepucio. Y no, por más que quisiera, esto no es una broma, ya que nuestra historia se remonta mucho antes de que el ser humano siquiera supiera lo que era un dinosaurio. Durante un cierto punto del siglo XVII, tras el hallazgo de este material fosilizado que destacaba al contar con un tamaño sorprendentemente grande, que llevó a las personas de aquel entonces a hacer toda clase de teorías, como lo sería el decir que le pertenecía a un animal desconocido, e incluso estaban aquellos que argumentaban que esta realmente se trataba de una evidencia de la existencia de gigantes, bajo el argumento de que esta pieza podría tratarse de la parte interior de un fémur, basándose en argumentos bíblicos, lo cual sorprendentemente se trató de una teoría aceptada para la época, al no contar con más explicaciones sobre el verdadero origen de estos restos fósiles. Y pese a que en un primer momento podrías pensar que esto no podría ponerse más absurdo, tan solo un siglo después otros científicos de quiso hacer el chistosito con este esqueleto, al pensar que aquel fósil tenía una forma mucho más parecida a la de un escroto, al que decidieron llamar Scrotum humanum por su enorme parentesco esta parte del cuerpo, nomás por hacer la bromita. Aunque afortunadamente este fósil dejó de ser humillado públicamente luego del descubrimiento de la existencia de los dinosaurios a comienzos del siglo XIX, que les permitió reconsiderar sus teorías y llegar a la conclusión de que este le pertenece a un megalosaurio con la peor suerte del mundo. Un caso exactamente opuesto al del estegosaurio, quien afortunadamente fue mucho mejor tratado por ciertas personas, quienes lo representaron de una forma mucho más llamativa e interesante, al darle la capacidad de prácticamente poder volar. Todo esto a raíz de la confusión que tenían los científicos al no saber con exactitud cuál era la función de las placas que tenían los estegosaurios en la espalda, lo cual terminó despertando la curiosidad de un escritor que, no me pregunten cómo, llegó a la conclusión de que el estegosaurio se trataba de una de las primeras criaturas prehistóricas en haber desarrollado la capacidad de planear, haciendo uso de sus placas que le permitían deslizarse a través de los cielos como lo haría una ardilla voladora, sin siquiera ponerse a pensar en la horrible aerodinámica que tendrían estas cosas de sepa cuántas toneladas, lo cual decidió representar mediante un artículo en el que plasmaba su maravillosa y necesariamente durísima visión del estegosaurio planeando mediante una imagen. Aunque la parte más graciosa del asunto es la lógica que llevó a esta persona a pensar en esta hipótesis, ya que se supone que al contar con una estructura ósea similar a la de las aves en ciertos aspectos, eso significaría que los estegosaurios realmente se trataban de sus predecesores que aprendieron a planear para que las aves modernas pudieran volar. Aunque claro, no se trata del único error ligado a la representación de los estegosaurios que vamos a ver en el video, ya que por otro lado tenemos una falsa creencia que se llegó a arraigar con fuerza en la comunidad de enfermitos fans de los dinosaurios con el pasar del tiempo, la cual incluso yo llegué a escuchar hace un tiempo por lo extensamente repetida que llegó a ser, siendo esta la idea de que los estegosaurios realmente contaban con un segundo cerebro en sus cuerpos, o más específicamente en un cierto punto de sus caderas, que les ayudaba a regular ciertas funciones motrices, principalmente relacionadas a la movilidad de la cola y las patas traseras, o que simplemente pueda compensar el hecho de que los estegosaurios eran parte de los dinosaurios con el cerebro más pequeño en comparación a su cuerpo, ya que por si no lo sabías, pese a que estas criaturas suelen pesar más de 2 toneladas, su cerebro a duras penas llegaba a alcanzar el deprimente tamaño de una canica con un peso de menos de 100 gramos. Pero vayamos por partes, ya que la concepción de este mito tuvo origen prácticamente desde el descubrimiento de esta especie, luego de que el paleontólogo Charles Marsh, de quien por cierto vamos a volver a hablar más adelante, pudiera percatarse de la presencia de una cavidad sumamente extraña que yacía en las caderas de ciertos dinosaurios, entre los cuales obviamente se incluyen los propios estegosaurios, que no parecía contar con una función
aparente, hasta que tarde o temprano se llegó a la teoría de que este espacio quizá podía almacenar un segundo cerebro que pudiera mejorar la velocidad de respuesta de este dinosaurio en contra de sus depredadores y manejar la parte trasera de su cuerpo, lo cual pese a que en un primer momento no parecería tener sentido, lo cierto es que este orificio incluso contaba con un tamaño mucho mayor al de la propia cavidad craneal de esta criatura, por lo que no era tan absurdo que este pudiera contar con un cerebro complementario en este espacio, aunque lógicamente esta teoría no estaría en este video si fuera tan perfecta, ya que con el pasar del tiempo esta hipótesis se fue debilitando cada vez más con el planteamiento de nuevas teorías que culminaron con la idea de que lo que realmente yacía en ese agujero era un suministro de glucógeno que, para que no nos compliquemos tanto la vida, básicamente era como si el estegosaurio dejara una fuente de energía en este agujerito para cuando la necesitara. Que por cierto, mientras investigaba sobre este tema me encontré con esta imagen de un artículo sobre estegosaurios en la que destacaba la frase: este era el animal más grotesco, que no solo me deja preguntándome qué les hizo este pobre animal a los escritores, porque o sea, medio me leí el artículo y en ningún lugar argumentan por qué era grotesco, o sea, nomás le echaron el insulto de a gratis. Y por último quiero terminar con la miseria de los estegosaurios, mencionando a la última de sus peculiares representaciones de las que voy a hablar, que se remonta prácticamente los orígenes de esta especie durante 1884, tras la creación de la primera interpretación de la mano de Charles Marsh, que le dio una apariencia mucho más parecida a la clásica imagen que se tenía de un dinosaurio, es decir, una criatura bípeda de brazos cortos que destacaba del resto gracias a su espalda puntiaguda que contaba con una apariencia mucho más parecida a la de una especie de puercoespín jarioso que a la imagen que tenemos en la actualidad de los estegosaurios. Y dejando de lado estos dinosaurios, otra de las criaturas que también sufrieron un sinfín de cambios destacables y que en retrospectiva quedaban bastante absurdos fueron los pterodáctilos, quienes desde su descubrimiento plantearon innumerables dudas a los científicos de aquel entonces, quienes no podían comprender con exactitud la naturaleza de estos seres como consecuencia de su anatomía nunca antes vista, que motivó al paleontólogo Cosimo Collini a literalmente rendirse y decir que esta era una criatura marina porque solo las profundidades serían capaces de escupir una aberración tan rara. Todo esto argumentando que las alas podían facilitarles la tarea de nadar al utilizarlas para impulsarse en el agua. Y para que te hagas una idea de lo errados que estaban sobre la imagen de estas criaturas en aquel entonces, déjame presentarte al pterodáctilo mamífero, el cual se trató de una de las versiones que se llegaron a tener en mente, ya que su extraña anatomía podía asemejarse a los murciélagos modernos, siendo esta la razón por la que en ciertos lugares este llegó a ser representado como una especie de tlacuache con alas, que ciertamente da mucho más miedo que cualquier dinosaurio, porque se nota que esta cosa te ha de pegar la rabia si te le acercas. Que por cierto, mañana voy a andar en directo aquí mismo en YouTube a las 6 de la tarde, entonces si quieres pasar a platicar, aquí te espero. ¡Mua!